Buen día, sean bienvenidas. En esta ocasión vamos a conversar sobre el primer manuscrito de Marx. Vamos a participar Claudia Velázquez, Guadalupe Álvarez, Tati Churunel y mi persona, Jorge Tubac. Bueno, mi idea sobre el primer manuscrito de Marx es que yo me di cuenta, pues, que no vivimos en un país capitalista, pero es increíble cómo encontramos algunos rasgos del capitalismo, como por ejemplo con los que trabajan en el campo. Los trabajadores tienen un salario definido y hay meses que las cosechas son abundantes y producen más ganancias, pero los trabajadores siguen con el mismo sueldo y hay temporadas en las que a veces tienen pérdidas y les bajan el sueldo a los mozos o jornaleros, y esto en algunas ocasiones también puede ocurrir en algunas empresas. Y como podemos citar en el libro El primer manuscrito de Marx, hablando sobre el salario, que claramente nos especifica que el obrero no gana nada con la ganancia del capitalista, pero sí pierde con él. Sí, pues como decía la compañera Guadalupe, muchas veces el capitalista se aprovecha del trabajo del obrero. Mientras el capitalista se va haciendo más rico, el obrero sigue en la misma posición económicamente y posiblemente se va haciendo más pobre. Como lo resalta el libro, el obrero sufre más que nunca en su estado de declinación social, porque este fenómeno puede manifestarse de diversas formas, como el aumento de la pobreza, la desigualdad económica, la falta de acceso a servicios básicos, el incremento de la delincuencia, entre otras cosas. La delincuencia es como un escape que muchas personas usan, ya que por este medio ellos encuentran una salida más factible hacia una forma de obtener dinero de una manera más fácil, ya que muchas veces con el sueldo que ellos ganan no tienen un mayor presupuesto. Para complementar las ideas de mis compañeras, también está quienes logran conseguir trabajo a causa de este salario, como decía, no cubren las necesidades básicas realmente, porque lo que se supone que debería estar al alcance del trabajador realmente no lo está. Los precios están por las nubes y también influyen las condiciones en que ellos trabajan, así como los albañiles, que son los que llevan ladrillos, llevan el cemento. Si les pasa un accidente, no todos cuentan con un respaldo que les dan los patrones en ese tipo de casos. Y si ellos llegan a faltar, pues pasan dos situaciones: o les descuentan o simplemente tienen que aguantar en la condición que ellos están y presentarse para evitar ese descuento en su salario, porque al final pues les desbalancea su presupuesto, ya que para muchos no su salario depende de otras personas como familias a quienes tienen que mantener. Sí, así como dicen aquí mis compañeras, muchas veces se pregunta uno por qué el salario mínimo es tan bajo, que por qué el salario mínimo no alcanza, pero es como una estrategia que ha implementado el capitalista, en la cual el salario mínimo siempre va a ser, como su propia palabra lo dice, lo mínimo para poder vivir, porque de esta manera el capitalista mantiene activa a la clase obrera, es decir, los trabajadores, y él no pierde su mano de obra, porque podemos ver esto en ejemplos como lo decía Claudia. También podemos ver otra situación que ha sido muy reciente. Durante la pandemia, antes de la pandemia, las cosas tenían un precio. Por ejemplo, el pasaje del transporte urbano era de 2 quetzales. Pero después de la pandemia, cuando se empezaron a reactivar las actividades, los centros comerciales, el transporte,
Este pasaje que valía 2 quetzales ahora vale actualmente también, es el precio que se mantiene, 5 quetzales. Podemos ver cómo se dio un incremento prácticamente del 150%, mientras que el salario sube tal vez cada año 1 o 2%. Y esto es como que una pelea, una contradicción, mejor dicho, porque vemos como el salario sube 1 o 2%, mientras que la inflación puede subir 6, 7% cada año. Y de esta manera vemos también como el salario mínimo está también autorizado por el gobierno, y este mismo gobierno autoriza que ciertos sectores de los trabajadores ganen incluso menos, que los oficinistas ganan más que los propios trabajadores del campo, los trabajadores de maquilas, y podemos ver cómo esto es perfectamente legal, y ahí es donde entra un factor capitalista en esta ocasión. Bueno, hablando de acuerdo al capital, las ganancias del capital se elevan también mediante la facilidad o el menor costo de los medios de circulación. Un ejemplo de ello puede ser que las personas que están más cerca de los lugares céntricos tienen más facilidad de ganancia, ya que es donde hay más venta. Y en las áreas rurales no se produce mucha venta, entonces las personas optan por llevar sus productos al centro y esto les genera gastos de importación. Con lo mencionado de la compañera, pues también podemos mencionar que hay situaciones en que las personas se ven en la necesidad de alquilar terrenos, así como cuando quieren cosechar y no tienen el espacio necesario, alquilan un terreno y lo que quiere el propietario es, sin importar si tuvo realmente ganancias o pérdidas en sus cosechas, lo que él quiere es el pago y puntualmente. Sí, como mencionan aquí Guadalupe y Claudia, podemos ver cómo el capitalista no puede perder. Es decir, que el capitalista de una u otra manera tiene que recuperar su inversión en el caso de inversionistas, y también sacar ganancia en el caso de la renta o de las ventas de algún artículo o algún producto. Esto se demuestra en el ejemplo específico. Podemos ver cómo, aún a pesar de no importar si fue año de cosechas, si hubieron tragedias que afectaron a las cosechas, el capitalista siempre va a seguir cobrando lo acordado, no importando una u otra adversidad. Ese es el fin del capitalismo, ver que siempre el capitalista obtenga ganancia. Bueno, finalizando con lo que acaban de decir mis compañeros, los capitalistas son parte esencial de la estructura social en muchas sociedades y ejercen la influencia política, económica y social sobre las comunidades en las que operan. Agradecemos su tiempo por escuchar estas ideas que han sido basadas en el documento del primer manuscrito de Marx, y esperamos volver en una nueva oportunidad hablando sobre temas de relevancia para la sociedad.